Nació en Navidad, pero el niño que llegó cambió todo. Señora, el bebé viene ahora, viene ahora. Era Nochebuena de 1851. Las campanas de la iglesia repicaban celebrando el nacimiento del niño Jesús. Pero en la habitación secreta de Isabella Beaumont, otro nacimiento estaba a punto de ocurrir. Un nacimiento que nadie podía saber. Un nacimiento que destruiría todo. El bebé lloró por primera vez a las 12 de la noche, exactamente a la medianoche de Navidad. Y cuando Mami Ruth lo levantó, cuando Isabella vio su piel oscura como la noche estrellada que brillaba afuera, supo que acababa de dar a luz no solo a un hijo, sino a un secreto que la perseguiría hasta su último aliento. «Dios mío», susurró Ruth, «señora, nació en Navidad, en la misma noche que nuestro Salvador. Esto significa algo». Pero Isabella solo podía llorar, porque sabía que el mundo nunca vería a su hijo como especial, solo vería su piel. Y eso era suficiente para condenarlo. Presentación del narrador. Hola, soy Juan Silva y esto es Ecos de Esclavitud. La historia que vas a escuchar hoy ocurrió hace más de 170 años, pero el dolor que vas a sentir es tan real como si hubiera pasado ayer. Es una historia sobre una madre, un hijo nacido en Navidad y el precio terrible que pagaron por amar en un mundo diseñado para odiar. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas. Prepárate, lo que viene ahora te va a partir el alma. Acto I. La mujer detrás del secreto. Retrocedamos 10 meses, a febrero de 1851. La plantación Magnolia Springs era un mundo en sí misma. 3.000 acres de tierra fértil en Carolina del Sur, 240 esclavos, una mansión blanca con columnas que se alzaba como un templo griego contra el cielo azul del sur. Todo parecía perfecto, todo era una mentira. Isabella Beaumont tenía 28 años y había pasado los últimos 8 atrapada en un matrimonio sin amor con el coronel Richard Beaumont, un hombre de 48 años que la había elegido como se elige un caballo de raza, por su belleza, su linaje, su capacidad de darle herederos, excepto que Isabella no podía darle herederos. 8 años de matrimonio. 8 años de intentos fallidos, 8 años de médicos, de rezos, de miradas de lástima en cada fiesta social, 8 años escuchando los susurros. ¡Qué desperdicio! Tan bella y estéril como un campo seco. Richard nunca la culpó abiertamente, era demasiado caballero para eso, pero Isabella sentía su decepción como un peso constante sobre sus hombros. Necesitaba un heredero. La ley, la tradición, el orgullo familiar lo exigían. Y entonces, en ese febrero frío, Isabella conoció a Jacob. El hombre que no debía mirar. Jacob tenía 26 años y era el herrero de la plantación. Pero no era un herrero común. Su madre, antes de morir, le había enseñado a leer en secreto, le había dado libros escondidos, le había mostrado que había un mundo más allá de las cadenas. Jacob tenía manos fuertes que doblaban el metal al rojo vivo, pero también tenía una mente que cuestionaba todo, y tenía ojos que veían demasiado. La primera vez que Isabella lo vio fue en la herrería. Había ido a pedir que repararan la reja del jardín. Él estaba trabajando, el martillo golpeando el yunque en un ritmo hipnótico, su piel brillando con el sudor del trabajo, el fuego iluminando su perfil. Sus ojos se encontraron, solo un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que ambos supieran que algo había cambiado. Isabella debería haber salido corriendo. Debería haber recordado las leyes, las tradiciones, el abismo que la sociedad había cavado entre ellos. Una mujer blanca de la aristocracia sureña no miraba a un esclavo de esa manera. No podía, pero lo hizo. Comenzó a inventar excusas para ir a la herrería.
El picaporte de mi habitación está suelto. La lámpara del estudio necesita ajuste. Pequeñas mentiras que la llevaban cerca de él. Y Jacob, que sabía que cada mirada equivocada podía costarle la vida, que había visto a hombres como él colgados de los árboles por mucho menos, no pudo evitar mirarla también. «Esto es una locura», le dijo un día cuando estaban solos. «Si nos descubren me matarán, y a usted...» «Lo sé», susurró Isabela, «pero no puedo dejar de pensar en ti, señora Beaumont. Isabela, solo Isabela cuando estemos solos». Jacob cerró los ojos. «Isabela, esto no puede terminar bien. Lo sé, pero tal vez por una vez en mi vida puedo sentir algo real». La decisión más peligrosa en marzo, Richard anunció que tenía que viajar a Richmond por negocios. Estaría fuera 6 meses. 6 meses. Isabela supo en ese momento que algo terrible iba a pasar, o algo maravilloso, probablemente ambos. La primera noche después de la partida de Richard, Isabela no pudo dormir. Caminó por la plantación bajo la luna llena, sus pies descalzos, tocando la tierra húmeda, hasta que se encontró frente a la herrería. Jacob estaba allí, trabajando tarde. Cuando la vio en la puerta, dejó caer el martillo. «No debería estar aquí», dijo, pero su voz no tenía convicción. «Lo sé. Si alguien la ve...» «No hay nadie. Los envié a todos a las barracas». Jacob se acercó lentamente. «Isabela, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Dejó de haberla el día que nos conocimos. Lo que pasó esa noche fue inevitable. Se besaron bajo la luz de la luna que entraba por la ventana de la herrería. Y en ese cuarto que olía a metal caliente y carbón, Isabela Beaumont cruzó una línea que la sociedad consideraba imperdonable. Durante los siguientes meses se encontraron en secreto, siempre de noche, siempre con terror, pero también con algo que Isabela nunca había sentido: amor verdadero. Jacob le hablaba sobre sus sueños de libertad, sobre los libros que había leído, sobre cómo imaginaba un mundo donde el color de la piel no determinaba el valor de una persona. Isabela le hablaba sobre su soledad, sobre sentirse como un objeto decorativo, sobre desear una vida con propósito. «Si fuéramos libres», decía Jacob, «si el mundo fuera diferente, me casaría contigo, te daría mi nombre». «Si el mundo fuera diferente», respondía Isabela, «no estaríamos escondiéndonos. Podríamos amarnos a la luz del día». Pero el mundo no era diferente, y en agosto Isabela descubrió algo que lo cambiaría todo. El secreto que crece: «Estoy embarazada». Las palabras salieron de Isabela una noche de agosto, en la herrería, mientras Jacob terminaba de trabajar. Él se quedó inmóvil, el martillo suspendido en el aire. «¿Qué? Estoy embarazada. De 3 meses». El martillo cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio. «Dios mío», susurró Jacob. «Isabela, ¿qué vamos a hacer?» «No lo sé». Las lágrimas corrían por el rostro de Isabela. «Richard regresa en noviembre. Si el bebé nace en marzo o abril, puedo decir que quedé embarazada justo antes de que él se fuera. La fecha funcionaría. ¿Y si el bebé nace con piel oscura?» El silencio que siguió fue aterrador. «Hay maneras», dijo Jacob finalmente, aunque las palabras le dolían. «Hay mujeres que saben cómo terminar con un embarazo, hierbas, métodos». «No». Isabela puso las manos sobre su vientre. «He esperado 8 años por un hijo. No puedo matarlo». «¿Entonces qué? ¿Rezamos para que nazca blanco?» Isabela se sentó en un banco de madera, la cabeza entre las manos. «Mami Ruth, ella podría ayudar. Cuando nazca, si tiene piel oscura, podría decir que es su hijo. Nadie cuestionaría a otro bebé negro nacido en las barracas». Jacob se arrodilló frente a ella. «¿Entiendes lo que estás diciendo? ¿Quieres que nuestro hijo sea criado como esclavo? ¿Qué otra opción tenemos? Si Richard descubre la verdad, te matará. Y al bebé, Dios sabe qué le hará».
Debería huir, ahora, ir al norte antes de que Richard regrese. No. Isabela tomó su cara entre sus manos. Si huyes, sabrán que algo pasó. Empezarán a hacer preguntas. Por favor, Jacob, quédate, al menos hasta que nazca el bebé. Jacob cerró los ojos, sabiendo que ya estaba condenado. Está bien, me quedaré. Los meses siguientes fueron un infierno de ansiedad. Isabela usó ropa cada vez más holgada, fingió estar enferma para explicar los malestares del embarazo, se aisló socialmente, y todo el tiempo el bebé crecía dentro de ella. Su hijo, el hijo de Jacob, el niño que nunca podría reconocer. La noche más santa del año. Richard regresó en noviembre, como había prometido. Isabela le dio la noticia que había preparado cuidadosamente. Estoy embarazada. Quedé embarazada justo antes de que te fueras. El médico dice que nacerá en marzo. Mintió sobre las fechas. El bebé llegaría en diciembre, no en marzo. Pero cuando llegara el momento, diría que fue prematuro. Los bebés prematuros eran comunes. Nadie cuestionaría demasiado. Richard la abrazó, genuinamente feliz. Finalmente, después de 8 años, finalmente tendremos un heredero. Isabela sonrió, aunque por dentro se moría. Sí, finalmente. Los días pasaron como una condena a muerte que se acerca. Isabela sabía que el bebé llegaría pronto. Podía sentirlo, y tenía que asegurarse de que cuando naciera, solo Mami Ruth estuviera presente. Ruth, le dijo una tarde de diciembre, el bebé viene pronto. Sé que viene pronto, y cuando llegue, necesito que estés sola conmigo. Ruth, que había sospechado la verdad durante meses, solo asintió. Lo sé, niña, lo sé todo, y rezaré para que ese bebé nazca con piel clara. Porque si no, diremos que es tuyo como planeamos. Y usted vivirá con eso. Verá a su hijo criarse como esclavo y no dirá nada. No tengo elección, Ruth. Es eso, o verlo muerto. La Nochebuena llegó con un cielo despejado lleno de estrellas. La familia Beaumont había organizado una cena grande con vecinos y amigos. Había música, risas, vino, comida abundante. Todos celebraban el nacimiento de Cristo. Pero a las 9 de la noche, Isabela sintió el primer dolor. Richard, dijo suavemente, no me siento bien. Creo que necesito acostarme. ¿Quieres que llame al médico? No, no. Solo estoy cansada. Mami Ruth me cuidará. Subió las escaleras lentamente, Ruth siguiéndola. Una vez en la habitación, Isabela cerró la puerta con llave. Viene, jadeó. El bebé viene esta noche. ¿Esta noche? ¿En Navidad? Sí. Y Ruth, tengo miedo. Ruth preparó todo rápidamente. Toallas, agua caliente, tijeras. Abajo, la fiesta continuaba. Nadie podía escuchar lo que pasaba arriba. El trabajo de parto fue brutal. Isabela mordió una toalla para no gritar mientras los dolores la atravesaban como cuchillos. Las horas pasaron. 10 de la noche. 11. 11:30. Y entonces, exactamente a medianoche, cuando las campanas de la iglesia comenzaron a repicar anunciando la llegada de Navidad, el bebé emergió. Ruth lo sostuvo, cortó el cordón, limpió su carita, y entonces se quedó completamente inmóvil. ¿Qué pasa?, jadeó Isabela. ¿Está bien? Ruth giró lentamente mostrando al bebé, y Isabela vio la piel oscura de su hijo. El niño de Navidad. El bebé lloró, fuerte y saludable. Era perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Pero su piel era del color del caramelo oscuro y su cabello, aunque todavía escaso, era rizado y negro. Oh, Dios, sollozó Isabela. Mi bebé, mi hijo. Ruth lo envolvió en una manta y se lo dio. Señora, nació en Navidad, exactamente a medianoche. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que estoy condenada. No, Ruth sacudió la cabeza. Significa que este niño es especial. Bendecido, nació en el mismo día que nuestro Salvador. Tiene que significar algo. Isabela miró a su hijo.
Él había dejado de llorar y ahora la miraba con ojos que, incluso siendo recién nacido, parecían ver demasiado. Ojos que, con el tiempo, se volverían verdes. Ojos de Jacob. «Es hermoso», susurró. «Es perfecto». «Lo es. Pero, señora, ¿qué vamos a hacer?» Isabela besó la frente de su hijo, inhalando su olor a nuevo, a milagro. «Toma una decisión, Ruth, una decisión que va en contra de todo lo que soy como madre, pero es la única manera de mantenerlo vivo». «¿Qué decisión?» «Vas a bajar ahora mismo a las barracas. Vas a decir que diste a luz esta noche, que tu bebé llegó en Navidad, y vas a criarlo como tuyo». Ruth retrocedió. «Señora, por favor, Ruth, es la única manera. Si alguien sabe que es mío, lo matarán. Pero si es tuyo, si es solo otro bebé negro, nacido en las barracas, vivirá. ¿Y usted?» «Yo diré que tuve un falso embarazo, o que perdí al bebé. Encontraré una excusa. Señora Isabela, esto va a destruirla. Ya estoy destruida». Isabela besó a su hijo por última vez, memorizando cada detalle de su carita. «Solo prométeme una cosa». «¿Qué?» «Llámalo Noel, porque nació en Navidad, porque su nacimiento fue un milagro, incluso si es un milagro que tengo que esconder». Ruth tomó al bebé, las lágrimas corriendo por su rostro. «Noel. Está bien, lo llamaré Noel. Y Ruth, dile que es especial. Cuando crezca, cuando pregunte por qué es diferente, dile que nació en Navidad, que eso lo hace especial». Ruth asintió y salió de la habitación, llevando al bebé envuelto en mantas de esclavo hacia las barracas. Isabela se quedó sola, las manos vacías, el cuerpo destrozado, el corazón partido en 1000 pedazos. Abajo, la fiesta de Navidad continuaba. La gente reía, celebraba, brindaba por el nacimiento de Cristo. Arriba, Isabela lloraba por el hijo que acababa de perder. 10 años de silencio. Los años pasaron como una herida que nunca sana. Isabela le dijo a Richard que había perdido al bebé. Él la consoló, genuinamente triste, y nunca volvió a hablar del tema. Jacob huyó 6 meses después del nacimiento de Noel. No pudo soportar ver a su hijo y no poder tocarlo, no poder reconocerlo. Una noche simplemente desapareció. Isabela nunca supo si llegó al norte o si fue capturado. Parte de ella esperaba que hubiera encontrado la libertad. Otra parte nunca lo perdonó por abandonarlos. Noel creció en las barracas, criado por Ruth como su hijo. Era un niño hermoso, inteligente, con una risa que iluminaba incluso los días más oscuros. Y tenía algo que todos notaban. Había nacido en Navidad y eso lo hacía especial. «Es un niño bendito», decían los otros esclavos. «Nació en la noche de Cristo, tiene protección divina». Isabela lo observaba desde lejos. Lo veía jugar en el patio, correr con los otros niños, ayudar a Ruth con las tareas. Cada vez que lo miraba, sentía que un puñal le atravesaba el corazón. Cuando Noel cumplió 5 años, comenzó a hacer preguntas. «Mami Ruth», preguntó un día, «¿por qué la señora siempre me mira?» Ruth, que había temido esta pregunta durante años, respiró profundo. «Porque naciste en Navidad, hijo. La señora cree que eres especial». «¿Por qué?» «Porque el día que naciste es santo. Es el día que Jesús nació. Y cualquiera que nace en ese día tiene un don». «¿Qué don tengo yo?» Ruth lo miró a los ojos. Esos ojos que cada día se volvían más verdes, más parecidos a los de su verdadero padre. «Todavía no lo sé, pero lo descubrirás cuando llegue el momento». Noel aceptó esa respuesta, pero las preguntas no pararon. Cuando cumplió 7 años, preguntó, «¿Por qué mis ojos son diferentes? Todos los demás tienen ojos oscuros». «Tienes sangre blanca de algún ancestro», respondió Ruth, repitiendo la historia que habían acordado. «¿Quién?» «No lo sé, hijo, pero esos ojos son tu marca especial. Te hacen único». Cuando cumplió 8 años, preguntó, «¿Dónde está mi padre?» Ruth sintió que el corazón se le rompía. «Tu padre se fue, huyó al norte buscando la libertad. ¿Por qué no nos llevó? Porque
Porque a veces los hombres tienen que elegir su propia libertad antes de poder salvar a otros. Noel no quedó satisfecho con esa respuesta, pero no preguntó más. Isabela escuchaba estas conversaciones desde la distancia. Veía a su hijo crecer, desarrollar su personalidad, convertirse en un niño notable, y cada día que pasaba, la culpa la consumía más. Cuando Noel cumplió 10 años, todo cambió. La amenaza que lo cambió todo era abril de 1861. La guerra civil había comenzado. Fort Sumter había sido bombardeado. El sur se había separado de la Unión. Y Richard necesitaba dinero urgentemente. «Tengo que vender algunos esclavos», anunció durante el desayuno. Isabela dejó caer el tenedor. «¿A quiénes?» «A los menos esenciales, y a ese niño de Ruth, Noel». El mundo de Isabela se detuvo. «No». Richard la miró, sorprendido. «¿Perdón? No puedes vender a Noel. Ruth lo necesita. Ruth es esclava. No tiene derechos sobre nada». Por favor, Richard». Isabela se puso de pie. «No lo vendas. Vende a cualquier otro, pero no a él». Richard estudió a su esposa, viendo algo en su desesperación que no encajaba. «¿Por qué te importa tanto un niño esclavo?» Porque nació en Navidad. Es especial». «Es un esclavo, Isabela, y necesito el dinero». «¡No!». El grito de Isabela resonó en el comedor. «No lo venderás, porque es mi hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Richard retrocedió lentamente. «¿Qué dijiste?» «Es mi hijo. Lo di a luz hace 10 años, la noche de Navidad, y se lo di a Ruth porque sabía que si tú descubrías la verdad, lo matarías». «¿Quién fue el padre?» «Jacob, el herrero». Richard se sentó pesadamente, como si le hubieran golpeado. Durante largos minutos no habló. Cuando finalmente lo hizo, su voz estaba fría. «Deshonraste a esta familia. Deshonraste mi nombre. Lo sé, y lo siento. Pero por favor, no lastimes a Noel. Él es inocente». Richard la miró con ojos duros. «Ese niño será vendido hoy, y tú nunca volverás a mencionarlo, ¿entiendes?» Isabela se derrumbó en el suelo, sollozando. Por favor, no». Pero Richard ya se había ido. La última Navidad. Isabela corrió a las barracas, sin importarle quién la viera, sin importarle el escándalo. Encontró a Noel ayudando a Ruth a lavar ropa. «Noel», llamó, su voz quebrándose. El niño la miró, confundido. «¿Señora?» Isabela se arrodilló frente a él, allí mismo en el barro. «Noel, tengo que decirte algo que debí decirte hace mucho tiempo». «Señora Isabela, no», comenzó Ruth. «Calla, Ruth, tiene derecho a saber». Isabela tomó las manos de Noel. «Noel, soy tu madre. Te di a luz hace 10 años, la noche de Navidad, y te di a Ruth porque el mundo no me permitiría tenerte». Noel retrocedió sacudiendo la cabeza. «No, mami, Ruth es mi madre. Ruth te crió, Ruth te amó. Pero yo te di la vida, y tu padre era Jacob, el herrero, un hombre bueno que tuvo que huir. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque el coronel Beaumont va a venderte, y no puedo permitir que te vayas sin saber la verdad». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Noel. «Si eres mi madre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste vivir como esclavo?» «Porque no tuve elección. Porque tu piel, el mundo en que vivimos es cruel. Pero nunca dejé de amarte. Cada día durante 10 años te he amado». Noel la miró con ojos que de repente parecían mucho más viejos que sus 10 años. El amor que se esconde no es amor, es cobardía. Y se alejó, dejando a Isabela destrozada. Esa noche, Isabela tomó una decisión. Habló con Richard. «Si vendes a Noel, me iré. Pediré el divorcio. Le contaré a todo Charleston lo que pasó». Richard la miró largamente. Finalmente, habló. «Hay otra opción, déjalo ir. Dale dinero, mapas, contactos con abolicionistas. Que huya al norte. Oficialmente diremos que escapó. Lo dejarías ir. No lo hago por ti, lo hago para evitar el escándalo.
pero nunca más lo mencionarás. ¿Entiendes? Isabela asintió, llorando. Sí, sí, entiendo. El regalo de Navidad. En la víspera de Navidad de 1861, 10 años después de su nacimiento, Noel escapó. Isabela le había dado todo lo que pudo: dinero, mapas, nombres de personas que podían ayudarlo. Ruth lo había preparado, lo había abrazado, le había dicho que fuera valiente. ¿Por qué hace esto?, preguntó Noel. ¿Por qué me deja ir? Porque naciste en Navidad, respondió Ruth llorando. Eres especial, estás destinado a ser libre. ¿Y ella? Mi madre, ella te está dando el único regalo que puede darte, tu libertad. Esa noche, mientras Noel caminaba hacia el bosque, hacia el norte, hacia la libertad, Isabela lo observó desde la ventana. Las campanas de la iglesia repicaban, celebrando otra Navidad, y esta vez Isabela rezó. Rezó para que su hijo encontrara la libertad que ella nunca pudo darle. Rezó para que algún día entendiera que a veces el amor más grande es dejar ir. Rezó para que su regalo de Navidad, la libertad de su hijo, fuera suficiente. Y mientras las lágrimas corrían por su rostro, susurró al viento: «Feliz Navidad, Noel. Feliz Navidad, mi hijo». Das es un epílogo. 30 años después, en la Navidad de 1891, un hombre tocó a la puerta de Isabela Beaumont. Tenía 40 años, bien vestido, educado, y tenía ojos verdes. «Señora Beaumont», dijo Noel, «vine a darle un regalo de Navidad». Isabela, ahora de 69 años, lo miró con lágrimas. «¿Qué regalo?». Noel sacó una fotografía. «Mis hijos, sus nietos, los llamé Ruth, Jacob e Isabela. Y todos nacieron en Navidad, como yo, porque quise que entendieran que ese día no es solo sobre el nacimiento de Cristo, es sobre el milagro de la vida, incluso cuando llega en las circunstancias más difíciles». Isabela tomó la fotografía con manos temblorosas. «¿Me perdonas?». «Estoy aprendiendo a hacerlo, porque entendí algo. Usted también era una prisionera, y me dio el único regalo que podía, mi vida. 2 veces, cuando nací y cuando me dejó ir. No fue un final feliz. Nunca podría serlo después de tanto dolor, pero fue un comienzo». Y en esa Navidad de 1891, madre e hijo finalmente encontraron un poco de paz. Esta es la historia de Isabela y Noel. Una historia sobre un niño que nació en Navidad y cómo ese día especial marcó tanto su tragedia como su salvación. Una historia que nos recuerda que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. ¿Te conmovió esta historia? Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video. Y dime en los comentarios, ¿crees que Isabela hizo lo correcto? ¿Puedes perdonarla? Hasta la próxima historia y feliz Navidad.